Bien amigos, continuamos en esta mañana de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, dándole la bienvenida, como les decíamos en el final del bloque anterior, a nuestro colega José Pepe Sena, conductor de Hora del Cierre en Radio Sarandí, con el otro amigo, con don Jaime Clara, y panelista Pepe de Esta Boca es Mía. Ayer me hiciste reír dentro de lo trágico de la discusión cuando le propusiste al representante del movimiento que promueve el voto en blanco para la LUC, que se quejaba del costo del Parlamento, y le dijiste que, bueno, capaz que quería 99 sargentos y 33 cabos, ¿no? O algo así. Sí, bueno, mejor que te haya hecho reír y no que te haya provocado un llanto. Sí, realmente, porque hay algunos argumentos de un lado y del otro, ¿no? Por supuesto. Que dan ganas de llorar, pero bueno, por lo menos me hiciste reír. Pepe, agradezco mucho tu presencia, lo decía yo, yo considero que sos uno de los colegas mejor informados, y ante este panorama tan vasto, tan difícil, tan complicado de manejar con pocas horas, si bien este conflicto se veía venir desde hace mucho tiempo, hace pocas horas que se concreta y nos tiene a todos muy, muy desencajados. Y yo me pregunté muchas veces por dónde empezar. Y yo creo que el título que le puse a mi columna es seleccionar las fuentes. Pero no alcanza con eso, ¿no? No alcanza de pronto con eso. Pero arranquemos por ahí, seleccionar las fuentes donde uno se informa, ¿no? Nuevamente agradezco la invitación y por supuesto que la leí la columna y comparto prácticamente todo lo dicho allí. Es cierto, la selección de las fuentes, principalmente para aquellos que no trabajan en este oficio, que no conocen del periodismo, es tan importante como para un cocinero elegir buenos ingredientes para preparar sus platos de comida. Uno puede tener una buena idea, pero si no tiene los ingredientes adecuados, finalmente el plato de comida termina siendo un fracaso. En este caso, y perdón por la referencia culinaria para tener el ejemplo de las fuentes, es evidente que tener buenas fuentes es fundamental en el trabajo periodístico. En realidad lo de buenas debería quitarlo, porque siempre que hablamos de fuentes tienen que ser inevitablemente buenas, si no, no son fuentes, y hay un axioma en el periodismo que cuando surgen rumores, estos se eliminan, estos rumores, estas versiones, cuando aparecen fuentes fidedignas. Es decir, cuando aparece un vocero y se planta y dice, bueno, lo que se ha dicho hasta ahora en realidad no es así, esto es de tal o cual manera y da la cara, se terminan los rumores. Muchas veces los periodistas no podemos acceder a una fuente que dé la cara, que lo haga públicamente, y entonces surgen allí los off the record, ¿no? Esos comentarios que las fuentes nos proveen, pero no quieren hacerlo poniendo su voz o su rostro. Cultivar esas fuentes y tener un buen trato con ellas y, por supuesto, preservarlas es fundamental para el trabajo periodístico. Yo coincido contigo en relación a la selección de las fuentes, pero le agrego, y esto es una autocrítica al trabajo periodístico, a veces la falta precisamente de contracción al trabajo que tenemos los periodistas. Es decir, las facilidades que por ahí se nos presentan ahora por disponer de mucha información, pero no trabajarla, no tomarse el tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? Te voy a citar un ejemplo para ser más claro. Si hace un mes venimos hablando que hay más de 100, primero dijimos 100.000 efectivos rusos apostados en la frontera, después pasamos a 150.000, después a 170.000 aproximadamente, pero dejémoslo en los 100.000 del inicio. ¿No nos llama la atención el hecho de que esos 100.000 efectivos apostados allí estén, como se dijo oficialmente desde el gobierno ruso, formando parte de un entrenamiento militar, de una maniobra militar, de las tantas que se realizan a lo largo de todo un año por parte de los efectivos militares? Entonces, a mí la verdad que me llamó la atención, y lo primero que hice fue ir a mirar
y a buscar información con respecto a la última gran maniobra militar, que fue la de la OTAN el pasado 21 de mayo del 2021, que curiosamente tenía como nombre Defender Europa, y estaba integrada por todos los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero además se le había sumado Canadá y Estados Unidos. Se había realizado este simulacro, esta operación militar a lo largo de varios países, fundamentalmente en los países bálticos. ¿Y sabes, Antonio, cuántos efectivos fueron utilizados para ese simulacro, para esa operación militar de Salvemos Europa, realizada en mayo del año pasado? 28.000. 28.000. Y fue una operación catalogada como de los simulacros militares más grandes de los últimos tiempos. Entonces, si tenemos por un lado 28.000, pero por el otro lado tenemos más de 100.000, es obvio que algo no está bien. La logística que se necesita para darle de comer, proveerlos de los baños para bañarse y realizar sus habituales situaciones que cualquier ser humano, sí, que cualquier ser humano tiene, efectivamente, darle un desayuno, un almuerzo y una cena mínimamente, lavar su ropa, atender a las maniobras militares en sí. Es decir, estamos hablando de una logística enorme, enorme. Yo estuve en la base de las fuerzas uruguayas, los cascos azules uruguayos en el Congo, la misma que fue el presidente de la calle Pou en Navidad, allí en Goma, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, una zona muy complicada de conflicto permanente. Tiene 800 hombres esa base y tiene una logística enorme y muy compleja, pero muy compleja. Cocineros, personas que lavan la ropa, los que realizan tareas de mantenimiento, el tema de los mecánicos y el cuidado y están instalados, no están participando de un operativo, están instalados en una base. Entonces, perdón si me extendí en el ejemplo, pero para mí esto era clarísimo de que algo no estaba bien y era necesario ir más allá de lo que nos estaban mostrando y encontrarnos con que esta realidad nos iba a golpear y iba a decir, bueno, pero si está pasando esto es porque evidentemente es el inicio de algo. Y no había que ser muy, muy sagaz para darse cuenta de esto. El otro tema sigue siendo, y quizás hasta por una cuestión generacional me lo vas a entender mejor que los colegas más jóvenes, trabajar en el lugar, embarrarse los zapatos en el lugar, no hay con qué darle, no se suplanta con nada. Es absolutamente el trabajo de campo vital para un periodista. Entonces, lo que he hecho para tener esas fuentes es empezar a seguir a los colegas que pueden tener la posibilidad de estar allí por sus medios como periodistas freelance o porque sus respectivos medios los envían. Y empecé a seguir desde hace tiempo a una cantidad de colegas que trabajan en el exterior y están en el lugar, y son los que pueden olfatear lo que está pasando. La noche previa a la invasión, yo seguía a un periodista español que estaba en Kiev, y él escribía, posteaba y decía, tengo un muy mal presentimiento para esta madrugada. Y efectivamente, ese olfato, el hecho de estar ahí, de darte cuenta que algo no está bien, que por algún motivo lo que vos ves todos los días de repente cambió y esa rutina ya no es igual, te va dando pautas de lo que está ocurriendo. Entonces, esa gente nos provee de un material que yo recomiendo que lo sigamos, y particularmente digo los periodistas españoles porque aprecio mucho su trabajo. Soy muy amigo de Francho Barón, un destacado periodista español de CNN, que ha estado en Brasil durante muchos años, y he tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos freelance con él. Ha ganado un premio, un Grammy, por su trabajo en CNN a nivel documental de la caída del avión de Chapecoense, entre otros grandes trabajos que he realizado. Y me he encontrado en alguna oportunidad en algunas partes de Latinoamérica trabajando con él y ver cómo trabajan en conjunto con otros colegas españoles. Y él me ha recomendado, mirá, sería bueno que siguieras a tal persona, lo conozco de hace tiempo, ha estado en Bosnia, aquel ha estado en Yugoslavia, el otro estuvo en tal lado. Y bueno, ahí se va conformando una red de seguimiento de esos colegas. Por ahí están mis fuentes en esta situación, en esta invasión de Rusia a Inmejorable, Ucrania. Pepe, inmejorable. Ramón, desde Madrid, ¿cómo ves esta introducción de Pepe? No, brillante y viene muy bien una visión
en este tema, precisamente, no exclusivamente turística, sino la visión global que tiene Pepe y su responsabilidad y las fuentes que recurre. Hoy nos ha dado Pepe una clase de periodismo en épocas de guerra, o sea, a dónde hay que ir a buscar la información. Y coincido con él que hay periodistas españoles, yo hace 6 años que vivo acá, que realmente tienen un nivel profesional sensacional y algunos que se la han jugado y han dado su vida Sí. como corresponsales de guerra. La Argentina ha tenido un par de corresponsales de guerra muy interesantes, que no sé si están vigentes porque les he perdido un poco la pista, como el caso de la nieta de Armando Bo, que inclusive ha tenido premios internacionales y demás, pero me he desvinculado bastante con el Río de la Plata, entonces he perdido contacto con muchos colegas de esa zona. Pepe, ¿cómo vemos o sea, es muy difícil, y máxime desde tan lejos, pretender hacer futurología, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a la situación en sí? O sea, Ucrania fuera de la OTAN, el presidente ucraniano poco menos que gritándole al mundo que lo dejaron solo, la Unión Europea anunciando sanciones, más que la Unión Europea, Occidente entero anunciando sanciones económicas, y Putin poco menos que matándose de la risa de todos esos anuncios, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Sí, hay un senador estadounidense cuyo apellido ahora se me escapa, pero en 1917 dijo que cuando comenzaba la guerra la primera víctima era la verdad. Y ciertamente esta frase cobra hoy notoriedad porque sigue siendo así. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Y no me estoy refiriendo a la invasión de Rusia a Ucrania, que ese es un hecho absolutamente objetivo y comprobado. Me refiero a la verdad en relación a lo que puede llegar a pasar y sobre todo a qué tipo de medidas, porque parece que la guerra hoy pasa por las medidas que se puedan aplicar desde el punto de vista económico y no tanto de la lucha formal en el terreno. Esto dicho para la Unión Europea y Estados Unidos. Obviamente no lo puedo decir para Ucrania, cuyos soldados hoy están dejando la vida porque las tropas rusas están a 10 kilómetros de la capital. Entonces, ciertamente que lo del presidente ruso no pasa ni por la vía diplomática ni tampoco por el tema económico, sino por el viejo y tradicional formato de establecer la guerra en el terreno, el expansionismo y el imperialismo en este caso, y como Rusia ha tenido a lo largo de la historia una forma de resolver sus problemas, que es diciendo, bueno, te invado y te cambio el presidente en el mejor de los casos, si es que no me quedo con tu país. Perdón por lo simplista de No, reducirlo a esto. es correcto lo que decís. Es correcto lo que decís. Y en cuanto al futuro es muy difícil de prever por el hecho de que uno pensaba que podría ser algo localizado básicamente en los territorios del Donbass, en el este de Ucrania, donde allí están los separatistas prorrusos y donde gran parte de ese territorio, digamos, tiene una amplia presencia rusa, y además fueron reconocidos como una forma quizás de comenzar también la guerra por parte de Rusia como repúblicas independientes. Y uno pensaba que quizás se iba a focalizar en eso. Ahora, si yo te digo que en estos momentos están a menos de 10 kilómetros de la capital, evidentemente lo de focalizar la guerra en determinado sector del país ha quedado atrás. Me parece que Putin va por más, y va por más hasta que lo paren. Y cuando lo paren quizás se decida a negociar. O tal vez intervenga otro jugador muy importante que hasta ahora ha estado muy callado. Ayer China. sí, claro, ayer alguien decía, Xi Jinping está comiendo pop de hace rato y mirando, la imagen es muy frívola, pero de alguna manera era para decir, yo no me estoy metiendo en nada, estoy viendo cómo transcurre todo. Hoy se conoció, veremos si esto es oficial, que China está pidiendo a Rusia negociar con Ucrania, ir a una mesa de negociación
para que se detenga la guerra. Veremos qué ocurre. O sea que el panorama hoy es muy incierto porque estamos en esas 48 horas posteriores a la invasión, donde uno no puede saber si lo que quieren es avanzar para demostrar una posición de fuerza, que de hecho lo están haciendo, y luego retirarse, abrir una mesa de negociaciones. La verdad que los analistas se dividen en dos, creo, por tratar de simplificar el tema. Aquellos que dicen Rusia va a avanzar, va a llegar hasta determinado lugar y luego va a abrir una mesa de diálogo, y aquellos que dicen no, Rusia va a seguir, va a derrocar a Zelensky, que la verdad que un presidente que diga nos están dejando solo debe ser de las frases más terribles que pueda decir un mandatario electo democráticamente, y después de eso cambiarlo por un gobierno prorruso, títere o como se le quiera llamar, o por lo menos no europeísta, como es el caso de Zelensky. Así que la verdad que el escenario es bastante complejo. Muy lejos de querer interpretar la geopolítica con tus palabras, digo, me da para pensar un poco justamente de ese gigante silencioso que estaba ahí quietito, o que sigue de repente quietito, y quizás esa teoría que manejaste es la que se puede ver como más efectiva, porque Occidente parece que estuviera pintado en este conflicto. Uno prácticamente no está esperando nada. Lo peor es que en las redes, hoy la novedad es que Trump, poco menos que Tarzán, hizo todo bien Trump aparentemente, según las redes sociales. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo y va a ser muy difícil adivinarlo hoy. Te traigo a nuestra región. ¿Cómo ves el panorama con nuestros dos gigantes vecinos? Complicado también. Ayer hablaba con el doctor Ignacio Bartesay, experto en relaciones internacionales, y él tenía una mirada muy crítica acerca de la visita reciente de Jair Bolsonaro a Rusia precisamente, y de la visita de no hace mucho tiempo, creo que fue los primeros días, el 3 de febrero, si no me falla la memoria, de Alberto Fernández también a Rusia. Argentina claramente está manteniendo un relacionamiento bilateral con Rusia, que incluye inclusive que parte de sus efectivos militares sean entrenados en Rusia sin ningún tipo de costo para el Estado argentino. Esta es una información que en el día de ayer dio a conocer la cadena noticiosa Todo Noticias TN en Argentina, y que la verdad que llamó mucho la atención porque había como un acuerdo allí escondido de cooperación entre Rusia y Argentina. Al margen de esto, la verdad que las asimetrías que claramente demuestra el bloque a lo largo de todo el tiempo dan a pensar que verdaderamente aquello de la libre circulación de bienes y personas en el Mercosur no se está cumpliendo, y por lo tanto ese es un gran parate para Uruguay. Y en materia de la situación, digamos, interna, tenemos por el lado de Brasil el tema de las elecciones, un Lula que viene aparentemente con grandes posibilidades, lo cual le puede llegar a plantear a los brasileños elegir entre lo menos malo, y eso nunca es bueno. Y en Argentina, bueno, esa situación endémica de crisis que vive permanentemente un país tan rico, tan enorme como es Argentina, que lo lleva a caer en el abismo más profundo y a salir rápidamente de él en forma inexplicable. Porque la verdad es que es difícil entender a Argentina cayendo en esas crisis tan profundas que hacen que tenga, por ejemplo, una deuda similar a la que tuvo cuando en el año 83 Raúl Alfonsín emprende nuevamente el camino democrático luego de años de dictadura, desde 1976 hasta 1983 en Argentina, y en ese momento la deuda externa era de 45.000 millones de dólares. Y hoy son 50.000 millones lo que debe Argentina, estoy redondeando los números para su mayor comprensión, al Fondo Monetario Internacional. O sea que pasaron más de 30 años y la situación sigue siendo así de complicada, y Argentina sigue de todas maneras siendo un gran país, produciendo para todo el mundo, y la verdad que a veces nos cuesta entender
desde este lado del Río de la Plata la realidad argentina, ¿no? Dicen que crece de noche cuando los argentinos duermen, ¿no? Ramón, como cierre de esta interesantísima charla con Pepe, ¿alguna reflexión? Bueno, prever qué va a pasar es imposible, nadie está en la mente de Putin. Puede ser que algunos analistas muy metidos en el tema puedan marcar un par de posibilidades o más, pero no estoy capacitado para prever qué va a pasar. Lo que sí puedo decir es que las sanciones que ha planteado la Unión Europea y la OTAN económicas, ya han dicho que no van a mover un soldado, o sea, Ucrania queda sola militarmente. Está bien, no es parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea, pero es un país de Europa. Pero militarmente ha sido abandonada. Y están lavando su conciencia con medidas económicas. Medidas económicas que no, inclusive, las que dicen que van a tomar, no las van a tomar. Porque acá hay un gran traidor a Occidente, que es Alemania. Alemania se ha entregado a Rusia por el combustible, Europa se ha entregado a Rusia, a los países árabes, inclusive a China, por un tema energético, que depende la energía alemana de Rusia, y la banca alemana y francesa no puede darse el lujo de cortar el SWIFT, como era una de las medidas realmente efectivas que podía haber, porque sus bancos no se lo permiten. Entonces acá hay una gran traición a Occidente, hay una gran traición a los valores de lo que se llamaba el mundo libre en la época de la Guerra Fría. El anterior canciller alemán, al día siguiente de terminar su gestión, fue como presidente de la empresa de gas soviética. Eso ya te demuestra el grado de corrupción de Alemania, de mezclar los intereses económicos de los miembros de su staff, que están poniendo en riesgo a todo Occidente. Y Estados Unidos, ni que hablar, Estados Unidos ha renunciado a ocupar cualquier lugar en el mundo. La vergonzosa retirada de Afganistán lo dice todo, y hoy está totalmente ausente de liderazgo, y por otro lado las alternativas que hay a reemplazarlo no son superiores ni mejores a las actuales. El panorama es muy sombrío, pero siempre a lo largo de los siglos, pese a todo lo que fue atacado, invadido, y desde fuera y desde dentro, principalmente por Alemania, Occidente resurgió, y hoy la civilización se sostiene gracias a esos tres pilares: Roma, Atenas, Jerusalén, que forman la cultura occidental. Gracias, Ramón. Pepe, te voy a dejar el minuto para el cierre de tu Sí. participación, y te invito a que veas luego el tercer bloque, que va a tener un tema que a vos sé que te interesa, porque me lo has consultado en reiteradas ocasiones, que es el tema de los datos estadísticos, ya que tenemos información de primera mano de migraciones, y estamos trabajando en eso junto con el Liceo Sequeira. Sí, me va a resultar muy interesante, por supuesto, escucharlos. Y tengo total coincidencia con Ramón con respecto a lo que decía de Alemania, el papel que ha tenido Alemania. Este es un tema vinculado también a la energía, al paso del gas a través del Nord Stream 2, el gasoducto entre Rusia y Alemania. Sería un tema realmente, solo ese tema, el tema energético, como para hablar en alguna otra oportunidad, pero tengo total coincidencia en la visión que él tiene con respecto a Alemania particularmente. Y déjame decirte que, bueno, que la verdad es que uno va a seguir permanentemente lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, porque afecta al mundo todo. Perdón que me introduzca sobre el final en un tema que les compete y donde ustedes lo manejan perfectamente, pero hablando del turismo y la afectación, ya estamos sabiendo que Rusia no está permitiendo la llegada
de distintas aerolíneas, sobre todo provenientes del Reino Unido, y el Reino Unido ha tomado una medida de espejo con respecto a esto, así que ya hay una afectación clara en esa materia. La verdad es que sigan buscando información de calidad, sigan buscando buenas fuentes, cuestionen lo que escuchan y lo que ven, y de alguna manera, y esto es para los periodistas, volquemos más trabajo de campo, o si no lo podemos hacer, como es mi caso, que la verdad que me gustaría estar en el lugar para poder informar y no lo puedo hacer por razones obvias de logísticas, en fin. Pero sigamos aquellos que sí están en el lugar. Es importante. Gracias, Pepe, y está visto que no va a ser la última. Esta fue la primera, pero ojalá que podamos seguir contando con tu presencia aquí en Portal de América Radio, en portaldeamerica.com. Un abrazo. Sería un honor. Muchas gracias. Que pases bien. Gracias, Pepe. Gracias. Bueno, gente, volvemos enseguida para el tercer bloque, donde vamos a tratar el tema del análisis de los números de migraciones.